Había vivido 70 años sin que nadie me pusiera en mi lugar. 70 años construyendo, trabajando, sacrificando. Y entonces, 4 días después del funeral de mi esposo, mi nuera entró a mi propia cocina, me señaló la silla más lejana de la mesa y me dijo que en esa casa, los que no aportaban, esperaban su turno para comer. Sonreí. No porque tuviera miedo, sino porque en ese instante supe exactamente lo que iba a pasar. Y si te quedas hasta el final de esta historia, entenderás por qué esa sonrisa fue lo más poderoso que hice en toda mi vida. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Si llegas a sentirte identificado con lo que voy a contarte, si has vivido algo parecido o conoces a alguien que lo haya vivido, suscríbete a este canal ahora mismo. Porque aquí hablamos de lo que nadie dice en voz alta, de dignidad, de límites, de lo que significa respetarse a uno mismo cuando la familia se convierte en el enemigo más cercano. Toca ese botón rojo. Esta historia es solo el comienzo. Me llamo Consuelo. Tengo 72 años, aunque la gente siempre dice que aparento 10 menos. Eso me lo atribuyo no a la genética, sino al hecho de que nunca me quedé quieta esperando que la vida me resolviera algo. Nací en una familia de clase media en Guadalajara, la tercera de 5 hijos, y aprendí desde niña que si querías algo, tenías que trabajar doble que los demás para que te lo tomaran en serio, y triple si eras mujer. Me casé con Gerardo cuando yo tenía 27 años y él 29. No éramos ricos. Vivíamos en un departamento de 2 cuartos en una colonia popular, con una cocina tan pequeña que si los dos cocinábamos al mismo tiempo, nuestros codos se tocaban. Pero éramos un equipo de verdad, de esos que ya casi no existen. Juntos abrimos un negocio de distribución de materiales de construcción cuando nadie nos daba crédito ni como clientes en el banco. Vendimos el coche. Pedimos prestado a la familia. Trabajamos fines de semana, madrugadas, días festivos. Hubo años en que no nos fuimos de vacaciones. Hubo momentos en que no sabíamos si íbamos a poder pagar la nómina de los 3 empleados que teníamos. Pero Gerardo y yo nunca discutimos por dinero. Nos sentábamos, sacábamos los números y resolvíamos. Siempre resolvíamos. 44 años después, teníamos una empresa con 80 empleados, 3 bodegas en distintos estados, contratos con constructoras y desarrolladoras de todo el país, y una reputación que habíamos construido ladrillo por ladrillo, literalmente. También teníamos a nuestro hijo, Rodrigo. Rodrigo fue un niño brillante. Brillante de verdad, no de esos brillantes que los padres inventamos porque nos cegamos con el amor. Sacaba las mejores calificaciones de su generación, tenía facilidad para los números, hablaba bien, se expresaba con soltura. Cuando llegó el momento de la universidad, lo mandamos a estudiar administración de empresas a una institución privada en la Ciudad de México. Gerardo y yo pagamos cada semestre con orgullo. Creíamos que estábamos invirtiendo en el futuro de todo lo que habíamos construido. Lo que no vimos, o quizás no quisimos ver, fue el momento exacto en que nuestro hijo dejó de ser el niño trabajador que conocíamos y se convirtió en alguien que confundía el dinero de sus padres con el suyo propio. La universidad lo cambió. No en el sentido académico, sino en el sentido de que descubrió un estilo de vida que no correspondía a su realidad. Se rodeó de compañeros de familias con mucho más dinero que la nuestra y empezó a imitar sus hábitos sin tener su base. Viajes caros durante los veranos. Ropa de marcas que yo nunca había oído nombrar. Restaurantes donde el precio de un platillo equivalía a lo que nosotros gastábamos en una semana de despensa. Gerardo y yo lo dejamos. Pensamos que era una etapa. Pensamos que cuando terminara la universidad y se incorporara al negocio familiar, aterrizaría. Luego conoció a Valentina. Valentina llegó a nuestra vida como una ráfaga de viento perfumado. Era hermosa, de eso no hay duda. Alta, bien arreglada, con esa seguridad en sí misma que da crecer rodeada de cosas bonitas sin haberlas ganado. Su familia tenía dinero, o al menos tenían la apariencia de tenerlo, que en ciertos círculos es lo mismo. Se casaron cuando Rodrigo tenía 31 años, después de un noviazgo de apenas 16 meses. En la boda, Valentina me abrazó frente a todos y me llamó mamá con una voz que me sonó demasiado ensayada. Gerardo lo notó también, porque esa noche, cuando nos quedamos solos en el cuarto del hotel, me dijo en voz baja, «Esa muchacha ya sabe exactamente lo que quiere». Y tenía razón. Solo que en ese momento ninguno de los dos imaginamos hasta qué punto.
Los primeros años fueron cordiales. No cálidos, pero sí cordiales. Valentina hacía el mínimo esfuerzo necesario para parecer buena nuera cuando Gerardo y yo estábamos presentes, y Rodrigo, atrapado entre su esposa y sus padres, había aprendido a flotar sin comprometerse con ningún lado. Era una paz frágil, construida sobre silencios y sonrisas de compromiso. Pero eso no fue lo peor. Lo peor llegó después. Hace 3 años, Gerardo empezó a cansarse de una manera que ningún médico supo explicar bien al principio. Era un cansancio distinto, profundo, que no se quitaba con descanso ni con vacaciones. Los estudios revelaron lo que todos temíamos. Su corazón estaba fallando. No de golpe, sino de a poco, como cuando una estructura que ha soportado demasiado peso empieza a ceder en silencio. Me convertí en su enfermera, su chofer, su compañera de consultas, su mano derecha en los negocios cuando él ya no podía ir a la oficina. Nunca lo dije como queja. Lo hice porque lo amaba y porque 44 años de caminar juntos no se sueltan fácilmente. Rodrigo y Valentina venían a visitarnos los domingos, al principio. Luego los domingos se convirtieron en cada 15 días. Luego en cuando podemos, están muy ocupados, ya sabes cómo es. Gerardo nunca dijo nada. Yo tampoco, al menos no en voz alta. Pero guardé todo en ese lugar silencioso donde las personas guardan las cosas que no quieren olvidar. 6 meses antes de que Gerardo muriera, me llamó a su cuarto una noche. Me tomó la mano con esa fuerza que los enfermos a veces sacan de lugares que uno no sabe que existen y me dijo que quería hablarme de algo importante. Me habló de un documento que había preparado con su abogado. Un documento que yo no debía mencionar a nadie, ni a Rodrigo, ni a ningún familiar, hasta que llegara el momento correcto. Me dijo, Consuelo, yo sé quiénes somos. Y sé quiénes se van a mostrar cuando yo ya no esté. No te pido que seas dura. Te pido que seas inteligente. Le prometí que lo sería. Gerardo murió un martes a las 4 de la mañana, con mi mano entre las suyas y la luz de la lámpara pequeña que él siempre dejaba encendida de su lado de la cama. Los días siguientes fueron un laberinto de trámites, visitas de condolencias, llamadas telefónicas y ese dolor sordo que no explota de golpe sino que se instala en el pecho como un inquilino que no piensa irse. Me moví entre todo eso con piloto automático, haciendo lo que había que hacer, recibiendo abrazos, firmando papeles, tomando decisiones. Rodrigo llegó al tercer día con Valentina y sus 2 hijos. Me abrazó con un cariño que se sentía genuino, y por un momento me permití pensar que quizás me había equivocado, que quizás el dolor compartido los acercaba. Valentina fue directa al grano esa misma tarde, cuando Rodrigo había salido a atender una llamada. Mamá Consuelo, me dijo sentándose frente a mí con esa postura de quien está a punto de hacer un favor enorme. Rodrigo y yo hemos hablado mucho. La casa de ustedes en Zapopan es grande para una sola persona. Y con todo lo que hay que resolver del negocio, la herencia, los papeles, usted no debería estar sola. Nosotros tenemos espacio. El cuarto de la planta baja está disponible. Sonó generoso. Sonó como un gesto de amor familiar. Debí haberme quedado en mi casa. Me mudé con ellos al día siguiente. Llevé 2 maletas y la caja con los documentos que Gerardo me había pedido guardar. Valentina me recibió con una sonrisa amplia y me mostró el cuarto de planta baja, que resultó ser el mismo cuarto donde guardaban las cajas de temporada y la aspiradora. Los primeros días confirmaron lo que ya sospechaba. Para Rodrigo y Valentina, yo era un recurso, no una persona. Una fuente de respuestas sobre cuentas bancarias, propiedades, seguros de vida, contratos de la empresa. Cada conversación terminaba en la misma dirección: el dinero, los activos, el patrimonio que Gerardo había dejado. Valentina me asignó tareas con la misma naturalidad con que le daría instrucciones a una empleada doméstica. Que si podía yo prepararles el desayuno porque la señora que los ayudaba había faltado. Que si podía recoger a los niños porque ella tenía compromisos. Que si podía doblar la ropa que había salido de la lavadora. Lo hice. Porque estaba observando. Porque necesitaba ver hasta dónde llegaba su audacia. Y entonces llegó la noche del 4.º día. Valentina había invitado a unos amigos a cenar. Pasé la tarde ayudando a preparar la mesa, lavando copas, acomodando sillas. Cuando todo estuvo listo y los invitados empezaron a llegar, Valentina se me acercó con una voz baja y cortante que no había usado antes. Consuelo,
Me dijo usando mi nombre sin el mamá, que había desaparecido en cuanto las caras de afuera dejaron de verla. Esta noche los adultos cenarán primero. Cuando terminemos, tú puedes servirte lo que quede en la cocina. Me quedé mirándola. Los que no generan ingresos en esta casa, continuó con la voz de quien está acostumbrada a no recibir réplica, necesitan entender que aquí las cosas funcionan diferente. Sonreí. Una sonrisa tranquila, fría como el mármol de la cocina donde estábamos paradas. Sonreí porque en ese momento supe que el tiempo de observar había terminado. Y que lo que vendría después lo cambiaría todo. Esa noche comí sola en la cocina, parada junto a la estufa, sirviéndome lo que quedó en las ollas después de que los invitados se fueron. Lo hice sin una sola queja. Valentina me miraba de reojo esperando una reacción. No le di ninguna. Pero mientras lavaba los platos con los guantes que ella había dejado bajo el fregadero, saqué mi teléfono y mandé un mensaje al licenciado Ángel, el abogado de Gerardo y el mío propio desde hacía 25 años. Ángel, necesito que mañana temprano me expliques con detalle todo lo que Gerardo preparó. Ya llegó el momento. Su respuesta llegó en 2 minutos. Las 8 de la mañana. Te espero. Permíteme pausar un segundo aquí, porque lo que voy a contarte a continuación requiere que entiendas algo sobre cómo funciona el dinero cuando se construye en silencio durante décadas. Gerardo y yo nunca pusimos todos los huevos en la misma canasta. No porque desconfiáramos de Rodrigo, al menos no al principio, sino porque habíamos aprendido de empresarios que perdieron todo de un día para otro por no diversificar, por no separar el patrimonio personal del patrimonio del negocio. Teníamos fideicomisos, sociedades, cuentas que no estaban a nombre de ninguno de los dos directamente. Era una arquitectura financiera que habíamos construido con Ángel a lo largo de muchos años, pieza por pieza. Rodrigo sabía que existía dinero. No sabía exactamente cuánto, ni en qué forma, ni bajo qué nombres jurídicos. Y esa diferencia, entre saber que el mar existe y saber exactamente dónde están todas las corrientes, era la diferencia que iba a definir todo lo que pasara a continuación. Me levanté al día siguiente antes de que nadie en la casa se despertara. Me arreglé con cuidado, me puse un vestido azul marino que siempre me hacía sentir segura, y llamé un taxi desde mi teléfono para no pedirle el coche a nadie. La reunión con Ángel duró 2 horas. Salí de su oficina con una carpeta gruesa bajo el brazo y la claridad absoluta de alguien que por fin tiene el mapa completo del territorio. Lo que Gerardo había preparado era elegante en su simplicidad. El codicilo que agregó a su testamento 6 meses antes de morir establecía condiciones específicas sobre el comportamiento que debían demostrar los herederos antes de recibir su parte. No era algo inusual desde el punto de vista legal. Ángel me explicó que este tipo de cláusulas existe precisamente para proteger a los cónyuges sobrevivientes. Pero lo que Gerardo había incluido era específico, documentado y absolutamente airtight, como él mismo habría dicho. Si cualquier heredero demostraba conducta deshonrosa hacia el cónyuge sobreviviente, su herencia se reducía a un pago único simbólico. El resto pasaba a una estructura que yo controlaba completamente. Gerardo lo había pensado todo. Lo que pasó después confirmó que tenía razón en haberlo hecho. Regresé a la casa de Rodrigo ese mediodía con mi carpeta y mi sonrisa tranquila. Valentina estaba en la sala hablando por teléfono, probablemente con alguna de sus amigas del grupo de mujeres emprendedoras al que pertenecía, ese grupo donde todas se llaman socias y aliadas, pero ninguna ha levantado un negocio real desde cero. Al verme entrar con la carpeta, frunció el ceño ligeramente. Rodrigo no estaba. Había salido a una reunión en la empresa. ¿Todo bien?, me preguntó con esa falsa dulzura que se pone como se pone un delantal, solo cuando hay algo que quiere. Todo muy bien, respondí. ¿A qué hora regresa Rodrigo? A las 6. ¿Por qué? Porque necesito hablar con los dos juntos esta noche. Me retiré al cuarto de planta baja, cerré la puerta y me senté a revisar los documentos con calma. A través de la pared delgada podía oírla hablar de nuevo por teléfono, ahora en voz más baja, con ese tono de quien está reportando algo que acaba de ver. Sonreí. Esa noche, cuando Rodrigo llegó y los tres nos sentamos en la sala, yo dejé los documentos sobre la mesa de centro con la misma tranquilidad con que uno pone una taza de café. Quiero que entiendan la situación real, dije. No la situación que ustedes imaginan, sino la real. Rodrigo se inclinó hacia adelante. Valentina cruzó los brazos. Les expliqué,
Con la paciencia de quien ha tenido décadas de práctica explicando cosas complicadas a personas que no quieren escuchar, la estructura del patrimonio que Gerardo y yo habíamos construido. Les expliqué que estaba en proceso de herencia, que estaba en fideicomisos que yo controlaba directamente, y que dependía de condiciones que ellos necesitaban cumplir. ¿Condiciones?, repitió Valentina con una voz que intentaba sonar tranquila pero se resbalaba hacia la incredulidad. ¿Qué tipo de condiciones? El trato justo al cónyuge sobreviviente, respondí con calma. Eso es lo que dice el documento que Gerardo preparó. Con su propio abogado. Con testigos. 6 meses antes de morir. Rodrigo palideció. Eso significa, continué, que la forma en que me han tratado esta semana ya quedó documentada. Tengo los registros que necesito. Y si esto llegara a un proceso legal, que no deseo pero para el que estoy preparada, la posición de ustedes sería muy difícil de defender. El silencio que siguió fue tan denso que parecía tener textura. Pero espera, porque ahí fue cuando entendí algo que nunca había visto con tanta claridad. La codicia no se detiene con la razón. La codicia se detiene con consecuencias. Valentina se recuperó primero, como siempre se recuperan las personas acostumbradas a negociar desde la frialdad. Consuelo, dijo con una voz que había suavizado cuidadosamente. Creo que empezamos con el pie equivocado. Todos estamos bajo mucho estrés. El duelo afecta a todos de maneras distintas. Lo de la cena fue un malentendido. Yo nunca quise hacerte sentir mal. La miré. Valentina, no vine aquí a negociar mis sentimientos. Vine a informarles de la situación patrimonial para que tomen decisiones basadas en la realidad. Rodrigo intervino por primera vez, con esa voz que usaba de adolescente cuando quería que yo cediera en algo. Mamá, ¿de verdad vamos a hacer esto así? ¿Con documentos y abogados? Papá apenas murió. Tu padre pasó sus últimos 6 meses asegurándose de que yo estuviera protegida, respondí. Eso me dice que él sí pensó en mí aunque ya no pudiera estar presente. ¿Tú pensaste en mí esta semana? No respondió. Suscríbete ahora si todavía no lo has hecho. Esta historia está llegando a la parte donde todo cambia, y no quiero que te la pierdas. Toca el botón de suscripción, activa la campanita y cuéntame en los comentarios si has vivido algo parecido. Porque sé que hay mucha gente que guarda silencio sobre estas cosas, y a veces lo más poderoso que puedes hacer es simplemente saber que no estás sola. Los días que siguieron fueron un ejercicio de observación fascinante. Rodrigo y Valentina cambiaron de estrategia con la velocidad de quienes han tenido práctica cambiando de estrategia. De repente Valentina cocinaba para todos. Me preguntaba si me gustaba la sopa, si quería más agua, si prefería dormir en el cuarto de arriba que tenía mejor ventilación. Rodrigo llegaba a casa con frutas y me las ofrecía con una sonrisa que intentaba parecer espontánea. Yo aceptaba todo con gracia y seguía documentando. Porque lo que no sabían era que yo había pedido a Ángel algo más que una revisión de documentos. Le había pedido que iniciara un proceso de auditoría sobre la empresa familiar. 4 décadas de libros contables, contratos, transferencias. Gerardo y yo siempre habíamos llevado todo en orden, pero desde que Rodrigo se había incorporado al negocio 6 años atrás, había ciertas cosas que no cuadraban en los estados financieros que yo revisaba de vez en cuando. El auditor que Ángel contrató tardó 11 días en regresar con su reporte. Lo que encontró me dejó sin respiración, no de sorpresa exactamente, sino de esa mezcla de tristeza y confirmación que sientes cuando algo que temías resulta ser cierto. Había una discrepancia de casi 20 millones de pesos distribuidos en 4 años. No una transferencia grande y evidente, sino docenas de movimientos pequeños, lo suficientemente discretos para no activar alarmas inmediatas, lo suficientemente sistemáticos para dejar un patrón claro cuando alguien los miraba todos juntos. Contratos pagados a proveedores que no existían en los registros del SAT. Comisiones de ventas que no correspondían a ninguna venta documentada. Gastos de representación que eran el doble de lo habitual sin ninguna justificación de negocios. Y en medio de todo eso, la firma de Gerardo en documentos que Gerardo físicamente no pudo haber firmado porque estaba hospitalizado cuando esos papeles llevaban fecha. Me quedé sentada frente al reporte durante mucho tiempo. El reloj de la pared del despacho de Ángel hacía ese ruido de siempre y afuera en la calle la ciudad seguía moviéndose como si nada. ¿Qué quieres hacer con esto?,
Me preguntó Ángel con la voz tranquila de quien sabe que la respuesta va a ser importante. Quiero que lo tengas todo guardado, respondí. Original y copias. Y quiero que prepares lo necesario para que yo pueda regresar a mi casa. ¿A cuál?, preguntó. A la mía. A la de Zapopan. Había una razón por la que Rodrigo y Valentina querían que yo viviera con ellos, y no era el amor filial ni la preocupación por una viuda reciente. Era que mi casa en Zapopan representaba el activo más grande y más visible del patrimonio familiar. 4 recámaras, jardín, en una de las colonias más consolidadas de la ciudad. Habían empezado, con mucha sutileza, a hacer comentarios sobre el mantenimiento que requería, sobre cuánto sentido tendría vivir solos Gerardo y yo en una casa tan grande, sobre opciones de simplificar mi vida ahora que estaba sola. Lo que ellos no sabían era que esa casa no estaba en proceso de herencia simple. Estaba en un fideicomiso que Gerardo y yo habíamos constituido hacía 12 años, con cláusulas específicas que me daban control total sobre ella mientras viviera. No podían tocarla. Y cuando les dijera eso, en el momento correcto, que todavía no había llegado, iba a ser interesante verles la cara. Lo que pasó después lo cambió todo, y fue más rápido de lo que imaginé. El detonador fue una llamada telefónica que Valentina no calculó que yo pudiera escuchar. Había salido al jardín con mi taza de té, esa mañana de martes con un sol que calentaba justo lo necesario, y desde la ventana abierta de la sala podía oírla hablar en ese tono de quien cree que está sola. El problema es que la vieja no suelta nada, decía. Y Rodrigo no le puede preguntar directamente porque se pone en guardia. Necesitamos que ella misma proponga poner la casa a nombre de los dos, que sienta que es su idea. Hubo una pausa mientras la otra persona respondía. No, continuó Valentina. No podemos esperar el proceso de sucesión, eso tarda años. Necesitamos algo más rápido. ¿Tú crees que si le propongo que nos ayude con el préstamo del coche ella firmaría algo? Es solo para tener algo con su firma que el abogado pueda usar como precedente. Fui a mi cuarto, saqué mi teléfono y llamé a Ángel. Ángel, ya es el momento. Prepara todo para esta semana. Esa noche, en la cena, esperé a que estuviéramos los 3 sentados. Valentina había preparado una sopa de lima que tenía buena pinta y Rodrigo estaba revisando su teléfono con esa expresión de quien está en 2 lugares al mismo tiempo. Quiero agradecerles, dije, y los dos levantaron la vista. Esta semana en su casa me ha dado mucha claridad. Creo que ya estoy lista para regresar a Zapopan. Valentina parpadeó. Una sola vez. Rápida. Regresar, dijo Rodrigo. Mamá, ¿estás segura? No tienes por qué apurarte. Estoy muy segura. Me hace bien estar en mi espacio. Además, tomé un sorbo de agua. Tengo varias reuniones esta semana con el equipo directivo de la empresa. Hay cosas que necesitan mi atención. ¿Qué tipo de cosas?, preguntó Valentina con esa delicadeza calculada que ya conocía perfectamente. Una auditoría de los últimos 4 años, principalmente. El tenedor de Rodrigo hizo un ruido pequeño al golpear el borde del plato. Una auditoría, repitió con voz plana. De rutina, dije. Lo hacemos cada 5 años. Gerardo y yo siempre fuimos muy cuidadosos con eso. No añadí nada más. Dejé que el silencio trabajara. Esa noche, mientras empacaba mis 2 maletas, escuché a Rodrigo y Valentina hablar al otro lado de la puerta de mi cuarto con voces que intentaban ser susurros y no lo lograban del todo. ¿Qué significa auditoría? Significa que sabe algo. ¿Cómo puedes saber algo si? Rodrigo, ¿cuántas veces te dije que no mezclaras las cuentas? Un silencio. ¿Qué vamos a hacer? Cálmate. Todavía no sabe exactamente qué tiene. Pero ahí estaban equivocados. Yo sabía exactamente qué tenía. Me fui al día siguiente con mis maletas y con la caja de documentos. Valentina me dio un abrazo a la puerta, uno de esos abrazos que son en realidad un intento de leer lo que traes en la mente. Rodrigo me acompañó hasta el taxi con una expresión que mezclaba culpa y cálculo en proporciones iguales. Cualquier cosa que necesites, mamá, dijo mientras el taxista metía las maletas al cajuela. Lo sé, respondí. Y cualquier cosa que la auditoría necesite aclarar, espero contar con tu cooperación. Se quedó parado en la banqueta viendo cómo el taxi arrancaba.
Vi su silueta achicarse en el espejo lateral hasta que doble la esquina. Los siguientes 15 días fueron los más ocupados que había tenido desde los tiempos en que Gerardo y yo arrancábamos la empresa. Reuniones con Ángel, revisiones de documentos, llamadas con el equipo contable de la empresa, conversaciones con los 3 directores que llevaban años trabajando con nosotros y que eran personas de una lealtad que Gerardo y yo habíamos cuidado como plantas que tardan mucho en crecer. La auditoría confirmó todo lo que el primer reporte había sugerido. 20 millones y fracción. 4 años. Docenas de movimientos. Y las firmas falsificadas, que el perito calígrafo que Ángel contrató analizó con paciencia científica y documentó con una precisión que dejaba muy poco espacio para el argumento. Rodrigo llamó 3 veces durante esa semana. No contesté las primeras 2. A la tercera, contesté. Mamá, dijo, y su voz sonaba de una manera que no había escuchado desde que era niño y había hecho algo malo, esa mezcla específica de arrepentimiento y miedo. Necesitamos hablar. Sí. Respondí. El lunes. En casa. A las 10 de la mañana. Trae a Valentina. El lunes llegaron puntuales. Valentina entró a mi sala con esa postura suya de siempre, erecta, controlada, pero había algo diferente en sus ojos. Una vigilancia. Como un animal que sabe que el terreno ha cambiado pero todavía no sabe exactamente cómo. Ángel estaba ya sentado en el sillón de la esquina. Su presencia cambió el tono de la sala antes de que nadie dijera una palabra. Puse los documentos de la auditoría sobre la mesa. No dije nada. Los dejé leer. Valentina terminó primero. Rodrigo tardó más, sus ojos recorriendo los números con la expresión de quien espera encontrar un error que no está ahí. Cuando levantó la vista, yo ya lo estaba mirando. Rodrigo, dije suavemente, tu padre confió en ti con todo lo que construimos. Y tú lo tomaste como si fuera tuyo antes de que lo fuera. Las circunstancias del negocio eran complicadas. Había presiones de flujo. Solo tomé préstamos internos que pensaba reponer. Las firmas de tu padre en documentos que firmaste cuando él estaba hospitalizado no son préstamos internos, dijo Ángel con una voz profesional y sin temperatura. Eso tiene un nombre diferente en el Código Penal. Valentina abrió la boca. La cerró. Abrió de nuevo. ¿Qué quieren?, preguntó finalmente, y fue la primera vez que la escuché hablar sin el envoltorio de dulzura falsa. Era su voz real, directa, fría, calculadora. No quiero ir al Ministerio Público, respondí. Eso destruiría lo que queda de esta familia y dañaría a personas en la empresa que no tienen nada que ver con esto. Pero sí quiero que esto se resuelva. No voy a detallar todos los términos del acuerdo que firmamos esa tarde con Ángel como testigo. Lo que sí voy a decir es que fue un documento legal, revisado por los abogados de ambas partes, que establecía condiciones claras de restitución y que dejaba a Rodrigo en la empresa pero con un rol diferente, supervisado, con acceso limitado a las cuentas. No lo saqué. No lo destruí. Le di una oportunidad de reconstruir algo que había dañado. Valentina firmó también. Con la misma cara con que seguramente firmaba todos los documentos que no le convenían pero que no tenía opción de evitar. Cuando se fueron, me quedé sola en la sala. Ángel recogía sus papeles con esa eficiencia suya de siempre. Antes de salir me miró y dijo, Gerardo sabía lo que hacía cuando te eligió. No respondí. Solo asentí. Si llegas hasta aquí en esta historia, quiero pedirte algo más. Comparte este video con alguien que necesite escucharlo. Una madre, una abuela, una mujer que esté viviendo algo parecido y no sabe que tiene más poder del que cree. Porque esta historia no es solo mía. Es de todas las mujeres que alguna vez construyeron en silencio y luego fueron tratadas como si no hubieran hecho nada. Compártela. Y si todavía no te has suscrito, hazlo ahora. Este canal existe para historias como esta. Pasaron 3 meses. La empresa siguió funcionando. Los directores, que ya sabían que algo había pasado sin saber exactamente qué, vieron que la situación se estabilizó y continuaron su trabajo con la misma lealtad de siempre. Le debo mucho a esas personas. A veces el verdadero equipo no es la familia de sangre, sino las personas que simplemente se quedan y hacen lo correcto día tras día. Rodrigo y yo empezamos a vernos los jueves para revisar reportes. Era una relación diferente, más formal, con límites que antes no existían. Pero era honesta.
Y la honestidad, aunque duele, es una base más sólida que la simulación. Con Valentina la cosa era más complicada. Hay personas que pueden cambiar cuando las circunstancias los obligan a verse de verdad. Y hay personas que solo cambian de táctica. Valentina era lo segundo. Lo sabía. Rodrigo también lo sabía, aunque no lo dijera todavía. Eso ya no era mi problema que resolver. Un domingo de octubre, 3 meses después de todo aquello, estaba sentada en el jardín de mi casa en Zapopan, con una taza de café y el periódico que ya casi nadie lee en papel, pero que yo sigo comprando porque me recuerda a Gerardo, que lo leía cada mañana empezando por los deportes y terminando por los editoriales. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Rodrigo. Mamá, Valentina y yo vamos a separarnos. No quiero que te enteres por alguien más. Estoy bien. Necesitaba decírtelo. Lo leí 2 veces. Guardé el teléfono. Tomé un sorbo de café. No sentí alegría. No sentí tristeza tampoco. Sentí algo parecido a la resignación tranquila de quien veía venir una tormenta desde hace mucho tiempo y ahora solo constata que finalmente llegó. Le respondí, gracias por decirme. Estoy aquí cuando quieras hablar. Nada más. Nada menos. Lo que aprendí de todo esto no cabe en una sola lección, pero si tuviera que resumirlo en algo que valga la pena llevarse, diría esto. Las personas que te aman de verdad no esperan que seas vulnerable para acercarse. Se acercan siempre. En los momentos buenos y en los difíciles. El amor real no calcula. El amor que calcula es otra cosa. Tal vez sea conveniencia, tal vez sea miedo, tal vez sea hábito. Pero no es amor. También aprendí que protegerse no es lo mismo que ser fría. Hay una confusión enorme, especialmente para las mujeres de mi generación, entre el sacrificio y la dignidad. Nos enseñaron que una buena madre, una buena esposa, una buena abuela, debe absorber todo, aguantar todo, dar todo y no pedir nada. Que pedir algo para una misma es egoísmo. Que poner límites es frialdad. Eso es una mentira. Una mentira que se les cuenta a las mujeres para que no ocupen el espacio que les corresponde. Poner un límite no es un acto de frialdad. Es un acto de respeto. Hacia los demás y, principalmente, hacia una misma. Gerardo me dejó muchas cosas. La empresa, las propiedades, los ahorros de toda una vida. Pero lo más valioso que me dejó fue ese último acto de previsión, ese documento preparado en silencio 6 meses antes de morir, que decía sin decirlo directamente, Consuelo, yo sé lo que vales. Asegúrate de que los demás también lo sepan. No lo olvidé ni un solo día. Y hoy, cuando me siento en este jardín que es mío, que siempre fue mío, que ninguna maniobra pudo quitarme, siento algo que tardé mucho en aprender a reconocer. Me siento completa. No porque tenga todo resuelto. No porque mi familia sea perfecta. No porque el dolor de haber perdido a Gerardo se haya ido, porque ese dolor no se va, solo se acomoda en un rincón del corazón y se vuelve parte de quien eres. Me siento completa porque sé quién soy. Porque nunca permití que me redujeran a menos de lo que soy. Porque cuando alguien intentó convertirme en una sombra dentro de mi propia historia, encontré la luz y la encendí yo sola. Hace 2 semanas recibí una llamada de una mujer que trabaja en la Fundación de Mujeres Emprendedoras a la que me afilié el año pasado. Me llamó para decirme que una de las becarias que mentoré había conseguido su primer contrato con una empresa distribuidora del norte del país. Un contrato pequeño, pero real. Ganado con trabajo y con una propuesta bien estructurada. Me acordé de cuando Gerardo y yo firmamos nuestro primer contrato grande. Estábamos tan nerviosos que firmamos los dos con la mano temblorosa y luego nos reímos durante 1 hora. Le mandé un mensaje a la becaria que decía, el primer contrato es solo el principio. No lo celebres demasiado ni tampoco te lo tomes a la ligera. Ponlo en la pared y míralo cada vez que dudes de ti misma. Luego vuelve al trabajo. Me respondió con un emoji de corazón. Me pareció suficiente. Esta historia termina aquí. Pero quiero dejarte con algo antes de cerrar. Si estás escuchando esto y hay alguien en tu vida que te trata como si ocuparas menos espacio del que mereces, quiero que sepas algo. El espacio que te niegan es el espacio que tú no has reclamado todavía. No porque seas débil, sino porque nadie te enseñó que tenías derecho a reclamarlo. La dignidad no se mendigan. No se negocia. No se gana siendo perfecta ni callando cuando deberías hablar. La dignidad se vive.
Todos los días. En cada decisión pequeña y en cada decisión grande. Y los límites, esos que tanto nos cuesta poner, no son paredes para aislar a las personas que amamos. Son marcos que definen quiénes somos. Son la diferencia entre amar desde la fuerza o amar desde el miedo. Yo aprendí esa diferencia tarde, pero la aprendí bien. Y tú, que llegas hasta aquí, ya sabes más de lo que crees. Gracias por escuchar hasta el final. Si esta historia tocó algo en ti, si te hizo pensar en tu propia vida, en tu propia familia, en los límites que todavía no has puesto, te pido que hagas una sola cosa: suscríbete a este canal. Aquí vamos a seguir contando historias reales, de mujeres y hombres que encontraron su camino cuando parecía que no había ninguno. De personas que eligieron su dignidad cuando todo les decía que cedieran. Suscríbete, deja tu comentario abajo, y cuéntame. ¿Hubo algún momento en tu vida en que alguien subestimó lo que eres? ¿Cómo respondiste? Tu historia también importa. Hasta la próxima.